Ida Pfeiffer, Viena 1797-1858. Esta vienesa, que hasta los 45 años fue una perfecta ama de casa, viajó por 30 países de los 5 continentes. Cuando finalizó la educación de sus hijos, vendió sus pertenencias y comenzó a explorar el mundo. Durante 2 años, 1846-1848, sola y sin apenas dinero, recorrió Brasil, dobló el Cabo de Hornos, cruzó el Océano Pacífico y casi pierde la vida en las revueltas xenófobas de China. Luego, en la India, remontó el Ganges de Calcuta a Delhi y cruzó el subcontinente en camello. 3 años después, volvió a iniciar una nueva vuelta al mundo, pero esta vez con el reconocimiento del gobierno austríaco como exploradora. Se dirigió a las Islas de las Especias, penetrando en las desconocidas selvas de Borneo y conviviendo durante 6 meses con los cazadores de cabezas Dayaks. Más tarde, hacia Oriente, recorrió California, Perú, cruzó los Andes y el Amazonas, Panamá, el Mississippi, para finalizar en 1854 en Europa. Fue la primera mujer admitida en las sociedades geográficas de Berlín y París. Publicó varios libros con las notas recogidas durante sus viajes. Ida Pfeiffer, A Woman's Journey Round the World. El barco entre Bombay y Basora estaba abarrotado de gente, en el sentido más literal de la expresión. Cuando toda aquella masa entró en el buque, no había ni un sitio más. Para ir de una parte a otra, había que subirse por encima de cajas y baúles y cuidar de no caminar sobre la cabeza o los pies de los pasajeros. En circunstancias críticas, tengo por costumbre captar de un vistazo el lugar donde estoy para protegerme del barullo y para descubrir un rincón que nadie hubiese visto. Encontré lo que buscaba y fui la más afortunada de los pasajeros. Mi elección recayó en el lugar que se encuentra debajo de la mesa del comedor, situada en la cubierta de popa. Me instalé allí, puse el abrigo en el suelo y estuve bien cómoda sin temer que me pisaran las manos o los pies, o incluso la cabeza.